En esta nueva era, In this new era, Dios está levantando God is rising up el avivamiento más poderoso de la tierra. the most powerful revival of Es earth. la preparación de la venida de Jesús. This is the preparation of the coming of Jesus. Entonces siempre Dios hace algo So God always does y something, espera que nosotros hagamos algo. and He waits for us to do something. Siempre Dios nos da los dones, God always gives us the gifts, pero Dios espera que usemos los dones. but God is waiting for us to use those Entonces quiero gifts. llevarlo en la Biblia So I want to take you to the Bible para ver un hombre extraordinario so that we can see an extraordinary llamado man Pedro. called Peter. Y este hombre And this man recibió estos regalos. received all of those gifts. Pero arranquemos desde los inicios. But let's start from the beginning. Vaya conmigo al libro de Mateo Go with me to the book of Matthew 4, 18, 23. 4:18-23. Voy a leer solo en español. I'm just going to read this in Spanish. Mateo 4, 18, 23. Matthew 4:18-23. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ojo aquí, Pay attention here. lo primero que Jesús empieza a predicar The first thing that Jesus started preaching es arrepentimiento, is about repentance. porque el reino ya está. Because the kingdom, El mensaje de Jesús the message of Jesus era arrepentimiento, was about porque el reino repentance. ya había llegado. Because the kingdom was already there. Versículo 18. Verse 18. Andando Jesús y junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque ellos eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Diga conmigo, Stay with me. diga conmigo, Say with me. seré un pescador de hombres. I'll be a fisherman of men. Diga conmigo, seré un pescador de hombres. I'll be a fisherman of men. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Escuche esto. Listen to this. Aquí vemos el llamado de Pedro. Here we can see the calling of Peter. Aquí vemos el primer contacto de Pedro con Jesús. Here we see the first contact that Es Peter como had with cuando Jesus. usted y yo nos arrepentimos y nos entregamos nuestra vida a Jesús. It is like when you and me meet Jesus and we give Quiero our que lives to ponga Jesus. esa perspectiva. I want you to put that perspective. Entonces, cuando Jesús se acerca a Pedro, So when Jesus approaches to Peter, Simón llamado Pedro también, Simon, that is also called Peter, se acerca a él porque tiene un propósito con él. he approaches towards him because he has a Se purpose with him. acerca a él porque tiene un llamado. He approaches him because he has a purpose. Jesús le había echado el ojo. Jesus has put an eye on him. Jesús había visto en Pedro más allá de la corteza. Jesus has seen beyond what was the Jesús outside. vio más allá de lo que está externo. Jesus saw what is beyond the external Jesús part. había visto en lo profundo de él. And Jesus has seen the deep side of him. Entonces Jesús se acerca a él. So Jesus approaches to him. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, When you and me gave our lives to Jesus, Él se acercó a nosotros he approaches to us y Él nos llamó. and he called us. Y en ese llamado nos dio un propósito. And in that calling, he gave us a purpose. Entonces el llamado de Pedro So the calling of Peter es a ser pescador de hombres. is to be a fisherman. Y mire lo que dice la Biblia. And look what the Bible says. Los haré pescador de hombres. I will make you a fisherman. Y aquí está la respuesta de ellos. And this is the answer of them. Y dice el versículo 20. And verse 20 says, Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Escuche. listen to this. Dice que lo dejaron todo It says that they leave everything para behind seguirlo al instante. to follow him right in the moment. No le preguntaron cuál era la paga. They didn't ask for the payment. No le preguntaron cuáles eran los beneficios. They didn't ask for the benefits. No le preguntaron si iban a tener dónde vivir o no dónde vivir. They didn't have if they would have a home or not. Hay un problema hoy día. There is a problem nowadays. Mucha gente cuando recibe el llamado A lot of people, when they receive the calling, está viendo la ganancia del llamado, are just seeing the benefit of the calling, pero no está mirando el llamado. but they are not looking at the calling. Este hombre era un empresario. This man was a businessman. Junto a su hermano tenían dos barcas. Along with his brother, they have two Tenían boats. familia. They had families. No le preguntaron al Señor: ¿y en qué colegio voy a mandar mis hijos? They didn't ask to the Lord, in which school my son ¿Quién will va a go? cuidar mis hijos? Who's going to take care of my children? Yo he oído esto. I've heard this. He oído esto. I've heard this. Hay gente que cuando yo le digo: tú tienes un llamado,
llamado, There are people that when I say to them that they have a debe calling, dejarlo todo para servir al Señor. you must leave everything aside to serve the Lord. Me dicen, They say to me, no, porque tengo que cuidar mis hijos. no, because I have to take care of my ¿Y children. dónde está la palabra And where is the word que dice que Él tendrá cuidado de nuestros hijos? that says that he is going to take care of our children? Estos hombres, These en men, aquella época, in those times, escuche esto, listen to this. Pedro está en una crisis. Peter is in a crisis. Quiero que me entienda. I want you to understand me. Pedro está en una crisis. Peter is in a crisis. No habían pescado nada, recuerde. They haven't fished anything. Remember this. Está a la orilla del mar llorando y limpiando las redes. She's crying at the shore, cleaning the nets. Jesús abrió un portal, Jesus El opened domingo a portal pasado. last Sunday. un bautismo poderoso al Espíritu Santo. A powerful baptism of the Holy Spirit. Pero detrás de eso hay un llamado. But behind that, there is a Quiero calling. poner el balance de todo esto. I want to put the balance of all of this. Dice la Biblia que lo dejaron todo. The Bible says that they left everything. Y dice más adelante. And forward says, Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús empieza a manifestar el reino. Jesus starts manifesting the kingdom. Jesús empieza a manifestar el reino. Jesus starts manifesting the kingdom. Ahora mire, Now look at this. no solo fue esto, It was not only no that, solo fue Pedro, it was not only Peter, sino que Jesús fue caminando but Jesus was y walking se fue encontrando con otros hombres and he met with other men. y fue llamando a otros And hombres. he started calling other men. Y cuando vemos a los discípulos And when we see the disciples, y cuando vemos la escritura, and when we see the scripture, vemos la misma situación, we see the same situation. que ellos lo dejaron todo That they left everything y le siguieron. and they followed him. Pero mire lo que ocurre después. But look what happened after that. Antes de ir allá, Before hago going un there, paréntesis. let me make a parenthesis. Ellos empezaron a ver la gloria de Dios They started seeing the glory of God en Jesús. in Jesus. Ellos vieron los enfermos sanos, They saw the sick people getting los healed. endemoniados liberados, The demonized were vieron delivered. resurrección de muertos. They saw resurrection of dead people. O sea, experimentaron el poder de Dios. It means that they experienced the power of God. Pero después de unos años, But after years, en el libro de Lucas in the book of Luke 22, 31, 33, 22, 31 through 3, ocurre algo sorprendente. something surprising happens. Jesús se sienta con los discípulos, Jesus sits with the disciples. comparte el pan y el vino, He shares the bread and the wine. les anuncia su ida, He announced he's gone away. pero se refiere a Pedro en algo. But he refers to Peter. Le habla de algo. He speaks about Ponga something. atención aquí. Pay attention here. Este hombre lo había dejado todo. These men have left everything. Dejó su negocio, He left his business, todo. everything. Confió en Jesús. He trusted in Puso Jesus. su mirada en Jesús. He put his look in Jesus. ¿En quién tú tienes tu mirada? In whom do you have your look in? Pero después de 3 años aproximadamente, But after 3 years approximately, ahora Jesús le dice algo. now Jesus says something to him. Y vemos en el libro de Lucas 22, 31, 33. And we see in the book of Luke 22, 31, Quiero 33. llevarlo en un recorrido de la vida de Pedro. I want to take you into the life of Peter. Un poquito resumido, A little bit in a sum up. pero quiero que usted entienda algo al final. But I want you to understand something in the end. El versículo 31 dice, The verse 31 says, dijo también el Señor a Simón, el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Diga conmigo, say with me, confirmaré a mis hermanos, I will confer to my brothers. confirmaré a mis hermanos. I will confer to my brothers. Y mire la respuesta de Pedro. And look the answer of Peter. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lord, Mire qué tremendo este hombre. Lord, how tremendous this man is. Este hombre le responde. This man responds. Jesús le está diciendo, Jesus is saying, Pedro, Peter, vas a entrar en una crisis. you're going to go into a crisis. Vas a ser zarandeado. You're going to be shaken. Vas a ser probado. You're going to be tested. Si el Señor me dijera eso, If the Lord told me that, yo esperaría. I would expect. Quiero dar un ejemplo solamente. I would like to give just one example. Se lo voy a decir mejor de esta manera para que nadie más lo entienda. I'm going to put it in this word so no one can get confused. Cualquier persona Every person que Dios le habla esto, that God speaks about this esperaría esto. would expect this. Que Jesús le diga,
that Jesus says, el diablo te pidió para zarandearte, the devil asked you to be pero te shaken, liberaré de la prueba. but I would deliver you from the test. Naturalmente, Naturally, eso es lo que esperan los seres humanos. that is what human beings are expecting for. Pero Jesús no hace esto. But Jesus doesn't do that. Jesús le anuncia la prueba. Jesus announced him the test. Hemos venido predicando We've been preaching por casi más de 4 años for more than 4 years sobre los últimos tiempos, about the end times, sobre estas crisis, about this crisis, las que estamos y las que vendrán. the ones that we're living in and the ones that will come after Y hay that. gente que no ha entendido el mensaje. And there are people that haven't understood the message. Hay gente que está esperando no pasar la prueba. There are people that are expecting not to go through the test. Pero las pruebas son necesarias. But the tests are necessary. Las pruebas nos hacen crecer. The tests made us grow. Las crisis muestran el nivel de fe que usted tiene. The crisis show the level of faith that you Las have. crisis te empoderan para un nivel mayor. The crisis empower you to a greater level. Escuche esto. Listen to this. Toda crisis que pases hoy día de manera correcta Every crisis that you go through in a correct way te empodera para la próxima. will empower you for the next one. Si no quieres pasar esta crisis, If you don't want to go through this no crisis, tendrás poder para la próxima. you won't have the power for the next one. Porque la próxima crisis Because the next crisis será más fuerte. will be stronger. Entonces Pedro, So Peter, el Señor le dice, the Bible says, the Lord Pedro, says, tengo que decirte, Peter, I have to say this. viene una crisis, There is a crisis ahead. pero le he pedido a Dios, But I've asked God, por cuanto conozco tu corazón, because I know your heart, por cuanto conozco tu llamado, as I know your calling, por cuanto yo sé quién tú eres, as I know who you are, te profetizo esto. I prophesy El this. Señor sabe quién tú eres. The Lord knows who you are. Jesús le está diciendo, Jesus is saying, el diablo te pidió, the devil asked for pero you, por cuanto yo te conozco, but since I know you, por cuanto yo sé tu corazón, since I know your heart, le pedí a mi papá I asked my Father que en la crisis del COVID that in the crisis of the tu COVID, fe no desmaye, your faith doesn't tu fade. fe no Your desmaye, faith doesn't fade porque away. tengo grandes cosas contigo. Because I have great things with you. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Y la segundo, And the second thing, inmediatamente Jesús immediately le da una Jesus asignación. gives him an Le assignment. dice, He says to mi him, padre me oyó, my Father heard me. tu fe no flaqueará Your faith will not get weak en el zarandeo, in the shaking. por cuanto ahora te asigno Since now I assign que you tú vas a confirmar a tus hermanos, that you are going to confirm your que brothers. tú vas a afirmar a tus hermanos. That you're going to affirm your brothers. Wow, qué tremendo es Jesús. Wow, how tremendous is Jesus. Jesús le dice, Jesus says to him, viene una crisis, there is a crisis ahead. tu fe no flaqueará, Your faith will not fade, pero tendrás que hacer algo. but you will have to do Si something. vas al nivel mayor, If you go to the greater level, tienes que hacer algo con el nivel mayor. you must do something with that greater Siento la level. presencia de Dios aquí. I feel the presence of God here. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Le dice, confirma a tus hermanos. He says, confirm to your brothers. Y mire lo que dice este hombre And look what this man says en el versículo 33. in verse 33. Qué tremendo el corazón de este hombre. How tremendous the heart of this man. Años atrás lo dejó todo Years ago, he left everything para seguir a to Jesús. follow Jesus. Y mire la respuesta. And look the answer. Por eso que Jesús oró al Padre, That is why Jesus prayed to the para Father, que la fe de Pedro no flaqueara. so the faith of Peter didn't fade. Porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Because Jesus knew the heart of Y Peter. Pedro le dijo, And Peter said to him, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire qué tremendo. look how tremendous. La respuesta de este hombre The response of this le man. está diciendo, He's saying, si he de morir if I have to por die este llamado, because of this calling, dispuesto estoy. I am willing. Si he de ir a la cárcel, If I have to go to prison, dispuesto estoy. I am willing. No tengo temor, I have no fear, porque yo sé en quién he puesto mi mirada. because I know who have set my Eso es look. lo que está diciendo Pedro. That is what Peter is saying. Yo sé quién me visitó hace 3 años atrás.
I know who visited me 3 years ago. Te hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Quién fue que te llamó a ti? Who is it that called you? ¿Quién fue que te sanó esa enfermedad? Who healed you from that disease? ¿Quién fue que restauró tu vida? Who restored your life? ¿Quién fue que te sacó del alcohol y de la droga? Who pulled you out of alcohol ¿Quién and fue que te drugs? sacó de la depresión? Who pulled you out of depression? Aunque Dios haya usado mi persona, Even though God used me, aunque Dios haya usado esta iglesia, even though God used el this que te church, libró de las manos del the infierno one who delivered you from the se hands of the llama hell, Jesús de Nazaret. is called Jesus of Nazareth. Entonces él está esperando una respuesta, So he is waiting for an answer, una respuesta correcta. a correct answer. Pedro tiene la respuesta correcta, Peter has the right answer porque él sabe que él sabe because he knows that he knows that he knows quién lo llamó. who called him. Y Pedro le dice, And Peter says, aunque tenga que pasar por una crisis más, even though I have to go through one more crisis, no importa, it doesn't matter. dispuesto estoy I am willing a ir a la to cárcel, go to prison, incluso morir even to por die la causa del reino. for the cause of your kingdom. Alguien que esté dispuesto Someone who is por willing la causa del reino, by the cause of the levante kingdom. sus manos Lift up your y hands dígale, and tell him, Señor, heme aquí, Lord, I am here. Señor, heme aquí. Lord, I am here. Y mire And look, la respuesta de Jesús. the answer of Jesus. Mire la respuesta de Jesús. Look, the answer of Jesus. Cualquier ser humano esperaría esto. Any human being will expect for this. Bien, Pedro. Very good, Peter. Tremendo. You're tremendous. No me equivoqué. I didn't. What's wrong Pero with you? mire la respuesta de Jesús. But look, the answer of Jesus. Versículo 34. Verse 34. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús le profetiza. Jesus prophesizes him. Jesús le dice, Jesus says to him, Pedrito, Peter, yo conozco tu corazón, I know your heart. conozco tus I debilidades, know your weaknesses. pero también pasará algo. But something else will Tú happen. me vas a negar, You will deny me. me vas a negar. You're gonna deny me. Yo sé tu corazón, I know your heart. pero te tengo otra noticia. But I have another news. Otra noticia no tan buena. Another news that it's not so No good. solo pasarás por la prueba, You will not only go through the test. no solo pasarás por esta crisis, You will not only go through this crisis, sino que también me vas a negar. but you will also deny me. Estamos viendo la vida de Pedro, We're seeing the life of Peter. parte de ella. Part of it. Mateo 26, 69 al 75. Matthew 26 from 69 to Y 75. mire lo que dice. And look what it says. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándoles los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Mire qué terrible. Look how terrible. Jesús lo llama. Jesus calls him. Jesús se revela a él Jesus reveals a himself to través de him una pesca milagrosa. through a miraculous Lo vision. llama a seguirlo. He is calling to follow him. Él lo deja todo. He leaves everything aside. Pasan 3 años. 3 years go by. Pedro ve tremendos milagros. Peter sees tremendous miracles. Ahora Jesús le dice, Now Jesus says to him, Pedro, vas a pasar prueba, Peter, you're gonna go through crisis, pero tu fe no será debilitada. but your faith will not fade away. Y Pedro dice, Señor, And Peter says, Lord, hasta la cárcel, up to prison, hasta la muerte, up to death, te seguiré. I will follow you. Pero Pedro no está viendo más allá. But Peter is not seeing beyond. Jesús está viendo mucho más allá. Jesus is seeing beyond.
Y le dice, Pedro, And he says, Peter, me vas a negar, you will deny me me. negarás You will deny me. antes que cante el gallo. Before the rooster crows, negarás. you will deny Y me. así mismo ocurre. And in the same way that Y happens. mire esto, And look at this. quiero que vea la vida de Pedro. I want you to see the life of Peter. Recuerde que en el proceso Pedro hizo varias cosas. Remember that through the process, Peter En did a una lot de of esas le things. cortó la oreja a un soldado. In one of those things, he cut out the ear of Y a Jesús soldier. tiene que hacer un último milagro, And Jesus had to do the last miracle. físicamente estando en la tierra. Physically being here on earth. Recuerde cuando va donde Jesús y le dice que hay que pagar los impuestos. Remember when he goes to Jesus and said that we had to pay the Lo que le taxes. quiero decir, What I'm trying to say, que Pedro era una persona normal como usted y como yo, that Peter was an ordinary person as you que and me, tenía un llamado desde los inicios, who had a calling from the beginning. que Jesús le acerca y se revela a él para su llamado. That Jesus approached towards him and told Pero him Jesús the cometió calling. errores. But Perdón, Pedro cometió errores. Peter made mistakes. Pedro cometió errores. Peter made mistakes. Pero a pesar de los errores, But despite the el mistakes, llamado de Jesús a Pedro the calling of Jesus towards aún Peter permanecía vigente. was still there. Te digo esta mañana Let me tell you this morning que tu llamado en Dios that your calling in God aún está vigente. is still there. Tienes un mediador You have a mediator entre Dios y los hombres. between man and God. Y ese mediador And that mediator se llama Jesús de Nazaret. is called Jesus of Nazareth. Y veamos el libro de Hechos And let's see the book of Acts 2:1 al 4. 2:1-4. Y vemos aquí el Pentecostés. And here we see the Lo que Pentecost. ocurrió el domingo pasado. What happened last Sunday. El segundo Pentecostés más poderoso de la tierra. The second most powerful Pentecost of earth. Y aquí ya le estoy diciendo el para qué y el por qué. And here I'm telling you the why and the what for. El para qué The what de for lo que ha ocurrido of what had en la vida happened de Pedro. in the life of Peter. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés. Pentecost. Diga conmigo Pentecostés. Say with me Pentecost. Eso es lo que ocurrió el domingo pasado. That is what happened last Sunday. Entonces viene la promesa de Jesús. So the promise of Jesus come. Desciende el Espíritu Santo. The Holy Spirit Son descends. llenos de fuego. They're filled with fire. Ahí estaba este hombre. There was this man. Ahí estaba este hombre llamado Pedro, Simón Pedro, Pedro, Simón Pedro. There was this man that was called Simon Peter, Ahí Peter estaba Simon. el hombre que le cortó la oreja a un soldado. There was a man that cut the ear of a soldier. Ahí estaba el hombre que había negado 3 veces a Jesús. There was a man who denied Jesus 3 times. Ahí estaba el hombre There was the man que había jurado who had sworn que no lo conocía. that didn't knew him. Ahí estaba el hombre There was a man que cuando cantó el gallo that when the rooster crowed, se acordó de lo que Jesús le dijo who reminded about what Jesus said to y him. lloró amargamente. And he cried bitterly. Ahí estaba el hombre There was a man que le había dicho a Jesús: that told Jesus, si he de ir a la cárcel por ti, if I had to go to prison for you, voy a ir a la cárcel. I would go to prison. Si he de morir, If I had to die, moriré por ti. I would die for you. Aquí está este hombre Here it is, this man llamado Pedro called Peter en el Pentecostés. in Pentecost. Y mire lo que le voy a decir. And look what I'm going to Y el say. Espíritu Santo And the Holy cayó Spirit sobre Pedro, fell down upon Peter. descendió sobre Pedro. What descended upon Cuando el Peter? Espíritu Santo cae, When the Holy Spirit falls down, Él no hace diferencia de persona. He makes no differences among people. El Espíritu Santo desciende The Holy Spirit con descends toda la gloria de Dios with all the glory of God sobre todo el que lo anhela. upon all the ones who is Es lo desiring que ocurrió Him. el domingo. That is what happened on Sunday. Pero ahora vemos But now we see a los apóstoles discípulos. the apostles and disciples. Hechos 2:37-42. Acts 2:37-42. Y vemos a Pedro empoderado. And we see Peter empowered. Pedro está entregando su primera prédica. Peter is giving the first teaching. Pedro está predicando por primera vez. Peter is preaching for the first time. Pedro escuchaba los mensajes de Jesús. Peter heard the messages of Jesus. Había aprendido de Jesús. He had learned from Jesus. Ahora ya Jesús no está, Now Jesus is no longer pero there, está el Espíritu Santo. but there it is, the Holy Spirit. Esta es la era del Espíritu Santo.
This is the era of the Holy Spirit. Y al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Ojo aquí, Pay attention here. ojo aquí. Pay attention here. Dice que Pedro está predicando He says that Peter is preaching, y esta gente se compungió en el corazón. and these people were cut out to the heart. Aquí quiere decir Here it means que el Espíritu Santo that the Holy se Spirit reveló a ellos revealed to him, y ellos se dieron cuenta and they realized que estaban en pecado. that they were in sin. Eso se llama convicción de pecado. That is called conviction of sins. Es lo que a nosotros nos ocurrió un día. That is what happened to us one Y day. ellos se compungen en el corazón And they were cut to the heart y le dicen: and say to Peter, ¿qué debemos hacer? what do we have to Y do? Pedro responde: And Peter replies, arrepiéntanse. repent yourself. Esto me habla This speaks to me del primer mensaje de Jesús. of the first message of Jesus. Recuerde que allí arranqué Remember that it started from there. en Mateo 4, 18, 23. In Matthew 4, 18, El 23, llamado de Pedro, the calling of Peter, el mensaje de Jesús: the message of Jesus. arrepentíos, Repent el yourself. reino ya llegó. The kingdom is here. Arrepentíos, Repent el yourselves. reino ya llegó. The kingdom is already Esto here. me habla This speaks to que me Pedro había entendido el mensaje. that Peter had understood the La message. gente está preguntando ahora mismo. People right now are asking, El mundo está en un caos. the world is in a chaos. Mire lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Look what is happening in the United States of North En medio America. de una pandemia In the middle of a pandemic, hay otro caos. there is another chaos. Y quiero decirle esto: And I would like to say this. a mí me duele It hurts cuando una persona muere inocentemente. when a person dies without a A cause. mí me duele la gente que está muriendo por el COVID. It hurts when people die because of A COVID. mí me duele la gente que muere en las guerras. It hurts people who die in wars. Pero esto no tiene que ver But this has nothing to con do ninguna lucha para defender al moreno, al blanco, al rubio, al amarillo. with any struggle, with any fight to fight for Esto the tiene que ver con una planet. estrategia diabólica. This has to do with a diabolic Esto strategy. es un movimiento del diablo. This is a movement from the devil. Este es el movimiento de querer traer el nuevo orden que ellos quieren traer. This is a movement to bring a new order that they want Ese to bring. movimiento diabólico This is a diabolic movement que tiene que ver con la izquierda, con el comunismo, con el socialismo. that has to do with the communism, with the socialism. Me lanzo y lo digo. I jump and I say it. Usted tiene que ser entendido. You must be understood. Mire, ayer mismo, Look, yesterday, aquí en este país, here in this country, en Chillán, si no me equivoco, in Chillán, if I'm not de wrong, repente, suddenly, uno de los volcanes de ahí one of the volcanoes from hizo una there pequeña explosión. made a small eruption. Pueblo de Dios, People of God, ¿qué estamos viendo? what are we seeing? Las señales The signs de los últimos of the end tiempo. times. Estas son señales. These are signs. Estas son señales. These are the signs. El COVID es una señal. COVID is a sign. Los animales que están viniendo a la ciudad es una señal. The animals that are coming to the cities, that is a sign. En Italia, In Italy, donde se andan las barcas esas, where you go in the boats. las góndolas, ¿cómo se llama esa ciudad? Venecia. En Venecia, In Venice. fíjese esto. Notice this. En Venecia, In Venice, las aguas están inundando Venecia. the water is flooding Venice. Está raro esto. That is weird. El mundo está en un caos. The world is in a Y la chaos. gente dice, And people say, ¿qué es lo que está pasando? what is going on? ¿Qué es lo que está pasando? What's going on? Escuche, iglesia. Listen, church. Los brujos no tienen respuesta. The witch has no Los answer. científicos no tienen respuesta. The science don't have an Los answer. gobiernos no tienen The respuesta. governments don't have La an answer. respuesta la tiene Jesús. The answer is in Alguien Jesus. grite amén. Someone shouts amen. La respuesta está en Jesús. The answer is in Jesus. ¿Y quiénes son la voz de Jesús ahora? And who is the voice of Jesus now? Es el remanente He is the remnant de la nueva era. of the new era. Usted y yo You and me. somos los que tenemos la respuesta. We are the ones who have the answers. Cuando el mundo está en un caos, When the world is in a chaos. cuando una ciudad está en un caos, When a city is in a chaos.
chaos. Cuando una familia está en un caos, When a family is in chaos, quieren saber el por qué. they want to know the why. Quieren saber el por They qué. want to know the Y why. quien tiene la respuesta And who has the answer? es Jesús. Is Es el Jesus. remanente He's the remnant de la nueva era. of the new era. Cuando usted le da la respuesta al por qué, When you give the answer to the why, usted le dice el para qué. you tell him the what for. ¿Para qué son estas señales? What are these signs for? Para que muchas almas se arrepientan. So that many souls can repent. Por eso Pedro predica el mensaje. That is why Peter preaches the message. Y la gente dice, And people say, estamos en un caos. we are in a chaos. ¿Qué tenemos que hacer? What shall we do? ¿Qué tenemos que hacer? What shall we do? Presidente de las naciones, President of the nations. presidente de mi nación de Chile, President of the nation of my ministros, gobernadores y diputados, ministers, government, para and que esto senators. cambie en mi país, For this to change in my country, tenemos que arrepentirnos we have to repent de nuestros pecados. of our sins. Hace unos días atrás, Days ago, mientras está el COVID, while the COVID is going se through, aprueba una ley a law is a approved. puerta cerrada, Closed door. a puerta cerrada, Closed doors. una ley A law que no permitirá that will not allow que los padres parents eduquen como ellos quieren a sus hijos. educate their children as they want. Una ley, A law. ponga atención, Pay attention here. este es el nuevo orden que ellos quieren establecer. This is a new order that they want to Una establish. ideología del diablo, An ideology from the un devil. movimiento del A diablo. movement from the devil. Me duele lo que pasa en los Estados Unidos. It hurts what is happening in the United Me duele States. que ese hombre haya muerto ahí sobre la rodilla de otro It hombre. hurts that that man died under the knee of another Pero man. también me duele que policías estén muriendo. But it's also hurting that other cops are dying. Yo no tengo un color político. I don't have a political color. Yo tengo una voz de la palabra. I have the voice of the word. Presidente, President, gobernadores, governors, senadores, senators, diputados. senators. ¿Cuál es la respuesta? What's the answer? La respuesta es The answer is que si hacemos leyes contra Dios, that if we make laws against esta God, ley this law le puede permitir al Estado can allow the state retirar tu hijo to remove your son y educarlo ellos and educate con them todos los pensamientos diabólicos. with all the evil thoughts. Esta ley establece This law establishes que los niños that children tienen que ser enseñados must be taught en la tercera opción, in the third option, que si tú eres varón that if you're a man y no te sientes varón, and you don't feel a man, tienes libertad you have the freedom para ser una mujer. to become a woman. Que si tú eres una mujer That en un if- cuerpo de mujer That if you were a woman in the y body of a sientes que woman no eres mujer, and you feel that you are not a tienes woman, libertad you have the freedom para ser un hombre to become a man. y nadie se puede oponer. And no one can be Y against si los that. padres se oponen, And if parents te oppose to that, quitarán tu hijo you are gonna be y taken ellos lo away from your formarán children, and they will form con you todo este pensamiento simple. with all of these simple thoughts. ¿Cuál es la respuesta? What is the answer? ¿Cuál es la solución para Chile? What's the solution for Chile? Arrepentidos, To repent. arrepentidos. To repent. Señor presidente, Lord President, señores diputados, deputies, señores senadores, senators, tenemos que arrepentirnos. we have to La repent. iglesia de Jesucristo, The Church of Jesus tenemos Christ, que arrepentirnos. we have to El poder de repent. Dios está conmigo. Power of God is with me. Dios me respalda. God backs me up. Tenemos que We arrepentirnos have to repent de los pecados, of the sins, de las leyes, of the laws, de las maldiciones, of the curses, de la brujería, of the witchcraft, de la hechicería. of the sorcery. Tenemos que We arrepentirnos, must repent. volvernos a Dios. Return to God. Esta nación This se nation tiene que volver a Dios. has to return to God. Porque las señales, Why the signs? Dios está anunciando, God is announcing. Dios está anunciando. God is announcing. Venecia el agua. Venice the water. Ayer Yesterday en Chillán in Cheyenne, un volcán explota a volcano erupted. La Biblia dice, the Bible says, y la tierra and the earth está clamando is crying por out la manifestación for the de manifestation los hijos de Dios.
Dios, of the children of el God, mundo, la tierra, the world, the earth, los elementos the elements están diciendo, are saying, ¿dónde están where are they? los ungidos, The anointed los llamados, one, the callings, los que cargan the ones who el carried Pentecostés? the Pentecost? Mire, Look, le acabo de decir algo I fuertísimo. just said something very powerful. Pedro predica Peter preaches, y Pedro dice, and Peter says, ¿qué hacemos en el caos? what do we do in the chaos? Arrepiéntanse, bautícense que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Fíjese, Notice this. este llamado This calling no solo era para algunos, was not only for sino que some people, alcanza las but generaciones. it reaches entire generations. Y mire cómo va Pedro diciendo, And look what Peter says. y con muchas palabras testificaban y le exhortaban. Digan testificar, Say testify. testificar. Testify. Digan en voz alta testificar. Say out loud testify. Dice que ellos testificaban. It says that they were testifying. Por eso que necesito tu testimonio. That is why I need your testimonies. Testifica en las redes sociales. Testify through the social media. No tengas vergüenza. Don't be ashamed. Habla lo que Dios está haciendo contigo. Speak about what God is doing with you. Testifica. Testify. Y dice que exhortaban diciendo ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Fíjese el primer mensaje de Pedro. Notice the first message of Peter. Hay un caos. There is a chaos. Están en una crisis They are in a crisis. y preguntan cómo hacemos. And they ask, what shall we do? Ellos dicen, They say, nosotros tuvimos el primer Pentecostés. we were in the first Pentecost. No sé si alguien me está entendiendo ahora mismo. I don't know if someone is understanding me right Nosotros now. tuvimos el primer Pentecostés. We were in the first Pentecost. Se abrió un portal. A portal was Así que open. me muevo en el portal. So I move in the portal. Me muevo en la fe I move in de faith los hijos de Dios. of the children of Y God. predica Pedro. And Peter preaches. Los lleva a arrepentirse. He leads them to repent. Son bautizados. They are baptized. Y dice la Biblia. And the Bible says, Dice la Biblia. the Bible says, No lo digo yo. I don't say it. Estoy terminando. I am already finishing. Prepárese porque lo voy a activar para algo poderoso. Prepare because I'm going to activate it for something powerful. Estoy terminando. I'm finishing. Escuche esto. Listen to this. Dice la The Biblia Bible says que como 3,000 fueron añadidos. that 3,000 people were Como added. 3,000 fueron añadidos. Like 3,000 were added. Termino y digo. I end up and say, Y dice el versículo 42 and verse 42 says, y 43. and 43, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 43. Verse 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Alguien diga aleluya. someone say hallelujah. Alguien diga lo que me va a ocurrir. Someone say what's going to happen Es que yo fui llamado. is that I was called. Diga conmigo. Say it with me. Levante sus manos. Lift up your hands. Póngase en pie. Stand up. Donde quiera que estoy. Wherever you La are. gloria de Dios está aquí. The glory of God is Puedo here. sentir su I presencia. can feel His presence. Traspasa las redes sociales. It goes through the social media. Traspasa la televisión. It trespasses the Traspasa TV. esta cámara. It trespasses His camera. Traspasa esta cámara. It trespasses His Levante camera. su mano. Lift up your hand. Diga conmigo. Say it with me. Fui llamado I was called por Dios, by God, para Dios. for God. Diga conmigo. Say it with me. Jesús salió en mi encuentro. Jesus came to my encounter. Y Jesús me hizo And Jesus made me para que yo porte so that I can carry la gloria de the Dios. glory of God. Diga conmigo. Say it with me. Soy una voz. I am a voice. Tengo respuesta I have the answer en medio del in caos. the middle of a chaos. Diga conmigo. Say it with me. El Espíritu, wow, siento la presencia de Dios. I feel El the presence of Espíritu God. Santo The Holy Spirit está en mí. is in me. Y para la gloria de And Dios for the glory of God, haré señales, I will make wonders. haré prodigios I will make Haré miraculous signs. maravilla I will make y wonders. miles And thousands
y miles thousands llegarán a los pies de Jesús. will come to the feet of Jesus. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué era estamos ahora? In which era are we ¿En now? qué momento de esta nueva era estamos ahora? In which moment of this new era are En we el now? gran avivamiento. In the great revival. Ha sido profetizado It has been prophesied. la cosecha, The harvest. la gran The cosecha, great harvest. un gran A avivamiento. great revival. Pero ¿quién mueve este avivamiento? But who moves this revival? Es usted, It is you. soy yo. It is me. Cada uno Each one tiene su asignación. has his own assignment. Porque el Espíritu Santo, Why the Holy el Spirit? segundo bautismo más poderoso The most powerful second baptism en la vida de la humanidad, in the life of humankind ocurrió hace una semana. happened a week ago. ¿Sabe para qué? Do you know what for? Para esto. For this. Para esto. For this. Ahora es Now it is en que usted y yo that you and me, tenemos que despertar, we have to wake up, ganar al vecino, reach the neighbor, ganar al amigo, reach a friend, predicar por Facebook, preach through Facebook, predicar por Twitter, preach through Twitter, dar testimonio, give testimony, echar fuera demonios, cast out demons, sanar a los enfermos, heal the sick ones, que los ciegos vean, that the blind start que los seeing, paralíticos se that levanten. the paralyzed start standing up. ¿Para qué se abrió el portal? Why was the portal open? ¿Para qué se abrió el portal? Why was the portal open? Pedro Peter había sido probado. was proved. Pedro estuvo en crisis. Peter went through crisis. Pedro cometió errores. Peter made mistakes. Pero Jesús le dijo, But Jesus told him, y te lo digo a ti. and I say this to you, Jesús le dijo a Pedro, Jesus told Peter, y te lo dice a ti este día. and he also tells you today, En medio de la crisis, in the middle of a he crisis, pedido al Padre I've asked the Father que tu fe no desmayezca. that your faith doesn't fade Le hablo al away. remanente. I speak to the remnant. Recuerde lo que le enseñé. Remember what I teach La you. palabra remanente es un residuo. The word remnant is a Un residence. grupo dentro de una iglesia. It's a group inside of a Es church. mejor que pase a ser It remanente is better for you to go to be a y que deje remnant de ser un espectador and to stop being an y que spectator, venga a ser parte and that you become a part del movimiento más grande of the greatest movement de la iglesia de Jesucristo of the church of Jesus de los Christ últimos tiempos. of the end times. Dios te dice, God says to como you, le dijo a Pedro, as he says to Peter, en medio de la in crisis, the middle of a crisis, yo miré tu corazón. I looked to your Cuando heart. te salí al encuentro, When I went into the yo vi encounter, tu corazón. I saw your heart. No vi lo externo. I didn't see the external Y part. uní la palabra And I joined the word que en el vientre de tu madre that in your mother's womb, la uní a tu llamado. I joined that to your calling. Yo sé que vas a fracasar en algo. I know that you may fail in some Yo things. sé que te vas a equivocar. I know that you're gonna make mistakes. Pero yo veo tu llamado. But I can see your calling. Dios mira tu llamado. God sees your calling. Pedro se equivocó, Peter made mistakes. pero el llamado no salió. But the calling wasn't ¿Sabe por removed. qué? Do you know why? Aquí voy Here I go para cerrar. to close up. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando Pedro Because when Peter lloró cried out amargamente, bitterly, ese lloro that crying en el original in the original era esto: was this: Señor, Lord, te fallé, I failed me you. arrepiento, I repent. me arrepiento. I repent. Me lo dijiste, You told me estoy amargado, I am bitter, no por ti, not because of no you, por la gente. not because of people. Ahora vi mi corazón. Now I saw the state Señor, of my heart. perdóname. Lord, forgive me. Señor, perdóname. Lord, forgive Lo me. que hizo Pedro, What Peter did, se humilló he humbled se himself. arrepintió. He repented. y eso lo conectó. And that connected him. Eso borró sus errores. That erased his mistakes. Eso borró sus debilidades. That erased his weaknesses. Por eso que Pedro ahora That is why Peter now es usado. is used. Y en el primer mensaje And in the first message, predica lo mismo. he preaches the Porque same. él sabía Because he knew que la llave, that the key, que la llave, that the key, que la llave that the key es el arrepentimiento. is repentance. Arrepiéntanse, Repent yourself. Be bautícense. baptized. Y se añadieron 3,000. And 3,000 were Si added. tú en medio de esta crisis If you were in the middle of the crisis, hiciste el borrón y cuenta nueva, you made the start from scratch. si tú en medio de esta crisis If you in the middle of the usted crisis, se arrepintió, you repent, le pidió perdón al Señor, you ask for forgiveness El to the Señor Lord. dice, The Lord says, te voy a usar, I'm gonna use te you. voy a usar, I'm gonna use you. te voy a usar.